y se me ocurrió hacer algo diferente o dar un mensaje totalmente diferente y pensé en el Antiguo Testamento y en la realidad de que muchos creyentes que están en nuestra iglesia se criaron sin recibir la enseñanza en la escuela dominical, aceptaron al Señor ya de grandes y se perdieron, y déjeme decirle que se perdieron de conocer las historias de la Biblia. Muchas veces cuando uno le dice a una persona que lea la Biblia, descubre en la mirada de la persona algo así como cierta perplejidad, porque piensa que la Biblia es un libro de gente santa, historias de gente que no cometió jamás un error, de gente pura, de gente religiosa, es decir, aburrida. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia, descubre exactamente todo lo contrario. Las historias que hay son apasionantes. Y yo les recomiendo, y espero que el mensaje de hoy les anime, a ir a esos libros históricos del Antiguo Testamento, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, y leer las historias. Historias que son para varias películas, Historia de guerras, de traiciones, de pecados, y fundamentalmente la historia de un pueblo que se olvida de Dios y que es como una foto de cada uno de nosotros. Es decir, cuando usted lee la historia del pueblo de Dios, y digo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o el pueblo judío, usted ve, dice, no puede ser. Yo a veces leo, y destruían los altares, y viene otro rey, y destruían los altares. Digo, pero estos tipos se pasaron la vida construyendo altares a los dioses paganos. Pero ¿cómo puede ser, teniendo a Dios, Dios habiéndole dado tantas cosas, tantas muestras de su poder? Eran perversos, eran olvidadizos, eran gente igual que nosotros. Ahora, para entender un poco, yo quiero dar una pequeña clase de 5 minutos para ubicarlo. Rápidamente, el pueblo de Dios comenzó con Abraham, Isaac, una familia, Jacob, 12 hijos, se mudaron a Egipto. Allí en Egipto estuvieron 400 años y se multiplicaron y fueron una nación muy grande, casi de 2 millones de personas. Dios los libera de Egipto. Si no lo leyó, seguramente vio la película Los 10 Mandamientos, pero es mejor leerlo, Y entonces, después de 40 años de dar vuelta por el desierto, llegan y entran a la tierra que Dios le había preparado, lo que hoy llamamos Palestina. Al principio, la cosa iba más o menos bien, porque se dejaban guiar por los siervos de Dios, pero después el pueblo nuevo, las nuevas generaciones, se habían olvidado de Dios, del Egipto, del maná, de todo lo que Dios había hecho y cayeron en el pecado y trataron de ser como las naciones vecinas. Y le decían a Dios, nosotros no queremos ser únicos, diferentes, nosotros queremos ser como todos, somos humildes. Y empezaron a decir, queremos tener rey. La voluntad de Dios era que el pueblo de Dios, no fuera dirigido por un rey humano. Esa era la voluntad de Dios. Pero por el capricho, la dureza de corazón, Dios tiene una voluntad acomodada a la necesidad y a la dureza de los hombres y permite a un rey. Y le elige el mejor que había en esa época. No resultó muy bueno
el muchacho, pero cuando empezó estaba bastante bien. Se llamaba Saúl. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que no tengan rey o que Saúl sea rey? Y después lo desechó a Saúl, porque Saúl se llenó de orgullo y se olvidó de Dios. Y Dios dijo, no, yo no quiero que el rey sea un rey así, y lo desechó. Y puso a otro rey que se llamó David, el rey David. Y David tuvo buenos momentos, quizá la mayoría fueron buenos momentos, pero tuvo malos momentos también, errores en su vida. Y escribió unos salmos extraordinarios. Escribió salmos en donde uno cuando los lee se siente tan identificado, salmos de soledad, de depresión, de abandono, de fracaso, de protesta. Y luego de David vino el hijo, uno de ellos, se llamó Salomón. Y Salomón le pidió a Dios sabiduría, pero no tuvo mucha. Aunque dicen que fue el hombre más inteligente de la tierra, tuvo 700 mujeres sin contar las concubinas. Alguno puede pensar de dónde sacaron que era el más inteligente. Multiplique eso por la cantidad de suegras que este hombre tenía. Salomón, le vamos a poner el primer mapa. Si podés apagar el reflector, capaz que se puede ver bien. Esa es una pantalla blanca, sí. Ahí está. ¿Se puede? Apagamos una luz. Este es el reino de Saúl, el más pequeño. El círculo más grande, que llega hasta una raya azul, fue el reino de David. Y Salomón le agregó la parte de arriba con sus conquistas. Pero Salomón cometió un error, muchos errores, y es que puso una fuerte presión impositiva sobre el pueblo. El pueblo tenía que pagar muchos impuestos. ¿Le suena conocido eso? Finalmente se murió Salomón y apareció un hijo que se llamaba Roboam. Y Roboam dijo, ¿qué voy a hacer? Dice, los ancianos le dijeron, bajá los impuestos porque la gente está muy cansada, no quiere pagar más. Pero él, en vez de hacerle caso a los ancianos sabios, le hizo caso a los amigotes, los muchachos amigos de él. Los muchachos le dijeron, no, dale para adelante, seguí cobrando impuestos lo más que puedas. Como resultado de eso, el reino se dividió. Entonces vamos a ver el segundo mapa, y entonces vemos el reino dividido. Lo que está encerrado en amarillo es el reino de Israel, el reino del norte. Los rebeldes que no le querían pagar impuesto al reino del sur. El reino del sur es Judá, el que está encerrado en una raya azul. No sé si lo podés señalar vos con un... Ahí está. Eso es Judá. Y muy bueno, ¿eh? Y ahora el otro, el de amarillo, es el reino de Israel. Exacto. Eso es. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Así que el reino se separó en dos. Y tuvieron reyes diferentes. Los reyes fueron estos. ¿Quieren que se los diga por nombre? No. Solamente se los señalo así para que ustedes sepan. Los de amarillo eran malos. Lo tenían que haber puesto en negro, pero no se hubieran muerto, no se hubieran visto. Y los blancos, más o menos. No, ninguno muy bueno. Fíjense, el reino de Israel, o sea, los rebeldes, lo del norte,
tenían un rey peor que el otro. Y empezaron en el año 930, cuando aquel Roboam no quiso bajar los impuestos. Mire, lo puse blanco, aunque no era muy buen rey, pero de lo poquito bueno que había lo pusimos así. Y siguió la historia los dos reyes. Al principio se peleaban los unos con los otros, pero después más o menos se mantuvieron bien bajo una fuerte presión del imperio babilónico. Entonces, cuando usted lee las historias, usted dice, es el rey de Israel, el rey de Judá, es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene que mantener atento de que uno es del norte y uno es del sur. Y Dios mandó profetas para el norte y profetas para el sur. Cuando usted lea a un profeta del Antiguo Testamento, dice, ¿a quién profetizó? ¿A los del norte o a los del sur? O a veces a los dos. Seguí, ahora vamos a pasar más rápido. Estos siguieron para ahí, qué bueno, ¿eh? Y al fin uno. ¿Cómo se llamaba? Jehú. Y allá uno malo, se llamó Joram. Joás más o menos bueno, más o menos. Y siguen los malos de este lado, siguen los malos, seguí, dale. Hasta que en el año 722, antes de Cristo, era tal el pecado que había en el reino de Israel, tal la perversión, que Dios les mandó a los babilonios y los conquistaron. Ahora, la conquista no fue una noche o una mañana, ¿eh? En algunos casos duró años. La ciudad de Samaria estuvo sitiada 3 años hasta que la pudieron tomar. Y bueno, terminó el reino de Israel. Pero siguió el otro reino. Y ahí está, miren Ezequías, porque voy a hablar de Ezequías hoy, a todo esto para llegar a Ezequías, ¿no? Pero allá se empezó a poner amarilla la cosa, ¿no? ¿Lo ven? Y siguió, y cada vez peor. Josías fue muy bueno, pero después siguió peor. Manasés, el más grande de los pecadores, el hijo de Ezequías. Manasés fue el tipo más perverso que a ustedes se le pueden ocurrir. Seguí, y finalmente estos 3 reyes últimos muy malos terminan con que el reino de Judá es conquistado por el imperio babilónico en el año 586. ¿Ahora entienden un poco más la historia? Esto está todo en la Biblia y hay que entenderlo, así un gráfico rápido, para poder captar la idea de dónde estaba Ezequías. Si podéis poner la foto anterior, allí está Ezequías. Noten esto, Ezequías está gobernando cuando ya el reino de Israel había sido destruido. Es decir, el reino de Judá estaba sometido a ese imperio babilónico, al que le pagaba impuestos, pero que todavía el imperio babilónico no lo había destruido. Así que vivían en un tremendo conflicto, en una presión política y económica. Y estaba claro que la razón de eso, de la situación en la que vivían, eran de que se habían olvidado de Dios. Cuando ustedes leen la historia de los reyes, van a leer, fulano hizo lo malo a los ojos de Dios. El otro hizo lo malo a los ojos de Dios. O si no, dice, fue peor que su padre. Hasta que aparece cada tanto uno que trata de arreglar la situación, pero mal y mal y mal. La historia termina con el pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur, esclavos en Babilonia, y allí tuvieron que otra vez morder el orgullo de ser siervos, de ser esclavos de paganos. Es lo que le pasa al cristiano cuando se olvida de Dios buscando una supuesta libertad. La libertad que consigue es la esclavitud de un rey mucho más perverso que el que había conocido. Así que ahí está Ezequías. Ezequías, un rey, buen rey.
Empezó joven, tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó 29 años y hizo cosas buenas. Lean la historia de Ezequías. Van a aparecer los capítulos 19 de Segunda Reyes, el capítulo 29, 30 y 31 de Segunda Crónicas y también el libro de Isaías, el capítulo 18 o 19. Es decir, en los tres más o menos se cuenta lo mismo. Isaías era el profeta que Dios había puesto en esa época especial allí en el pueblo de Judá o en el reino de Judá. Bueno, esta es la introducción para que usted ahora entienda un poco lo que le voy a decir. El mensaje en esta noche se titula Las cartas del enemigo. Las cartas pueden ser maravillosas. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir cartas? Ahora parece que no hay muchas cartas, estamos todos con el email, pero un email es una carta. Pero qué lindo es que recibir una carta de un amigo que te saluda, que te dice que te quiere, que te trae buenas noticias. Es hermoso cuando nosotros como padres recibimos cartas de Marilina y fotos de Timoteo o mensajes de comunicación. Mi otro nieto el domingo me llamó por teléfono y me dejó grabado feliz cumpleaños en el teléfono. Qué hermoso, cosas lindas, comunicaciones que enriquecen la vida. Pero también muchas veces en nuestra vida recibimos las otras cartas. El resumen de la tarjeta de crédito, cartas que nos hablan de una enfermedad, vamos al laboratorio y nos dan ahí el sobre y miramos y hay números y cifras que no entendemos y tratamos de ver y capaz que son malos mensajes de gente que no nos quiere, comunicaciones de personas que tratan de destruirnos, de lastimarnos. Las cartas pueden ser buenas y las cartas pueden ser también muy tristes y malas. Y la Biblia nos enseña que en un momento en la vida del rey Ezequías, él recibió una carta de un enemigo que se llamaba Senaquerib, que era un general del rey de Asiria, y era del pueblo que dominaba el mundo y que le anunciaba: ahora te vamos a conquistar, ahora te vamos a destruir. Y la carta era una carta ofensiva hacia el trabajo y la obra de Ezequías, pero especialmente la carta que este general pagano le mandaba a Ezequías era una carta que ofendía al mismo Dios. Ahora, ¿en qué momento Ezequías recibe esta carta? Punto 1. Ezequías recibe esta carta después de haber hecho lo bueno a los ojos de Dios. Dice Segunda Crónicas 32:1, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, y sigue la historia. ¿Cuáles eran las muestras de fidelidad? Bueno, Ezequías se encontró con un lío bárbaro en el reino, pero especialmente una decadencia espiritual muy grande. El famoso templo de Salomón, que la gente venía a ver de todas partes del mundo, estaba cerrado. Estaba lleno de basura. Los sacerdotes que tenían que oficiar no estaban. La tribu que tenía que trabajar en el servicio, los levitas, no estaban. La decadencia espiritual era muy grande, el pueblo se había olvidado de Dios. Entonces, aunque era un muchacho joven, 25 años, el primer día del primer mes de su reinado, lo primero que hace es limpiar el templo. Y reparó las puertas del templo y limpió los salones de adentro, los hizo limpiar.
agarró a los sacerdotes y a los levitas que estaban sin trabajo porque se habían olvidado de prepararse para adorar a Dios, a los músicos, y los juntó otra vez para que sirvan al templo. Y estaban allí los sacrificios de animales del ritual judío, y los volvió a hacer funcionar. Y en un momento dado juntó a todos los músicos y empezaron a tocar, y la gente se puso de rodillas y comenzó a adorar a Dios. Restituyó el culto a Dios que se había perdido. Después hizo algo más. Descubrió que en la Biblia dice que Dios quería que el pueblo recordara una vez por año que el Señor los había liberado del yugo de Egipto en una fiesta que en el día de hoy se festeja, que es la Pascua. ¿Y ustedes piensan que los judíos festejaban la Pascua? Se habían olvidado de la Pascua. Y dice que él hizo así, mandó mensajeros por todo el país, inclusive al reino del norte también. Vengan, dice, vengan, vamos a celebrar la Pascua. Vengan como están. Para celebrar la Pascua había que purificarse, había que cumplir ciertos requisitos. No importa, vengan. Y la gente comenzó a llegar. Y aunque no estaban preparados para celebrar la Pascua, dice que Ezequías oró y dice, Señor, perdonales que no están preparados, perdonales que no están bien, pero que ellos puedan participar. Y Dios los perdonó, y el otro texto, y otra versión dice que los sanó. Y dice que Dios se puso contento, y fue una fiesta, y el pueblo volvió a tener fervor por las cosas de Dios. Y hizo algo más que agradó a Dios. El pueblo se había olvidado de que tenía que traer sus diezmos al templo para sostener todo el funcionamiento. La corrupción de los sacerdotes y la corrupción del sistema religioso había hecho que la gente dejara de ofrendar el 10% para el servicio de Dios, y él lo volvió a instituir y comenzó a levantar las ofrendas y las trajo. Dice que habilitó lugares dentro del templo para poner todas las cosas que la gente traía, y dice el texto que todo esto era bueno y recto ante el Señor. Un buen rey que estaba haciendo cosas buenas, y sin embargo el enemigo lo ataca. Y yo te quiero decir que es cuando vos estás caminando cerca del Señor cuando el enemigo más te va a atacar. Cuando vos estás tratando de ser fiel al Señor, cuando el enemigo te va a atacar. A través de algún pecado interior que vos tenés, alguna debilidad, o a través de algún enemigo externo, de alguna persona que te rodea, que te va a ofender, que se va a burlar de vos, o que te va a traer palabras de desánimo y de desaliento, o por la obra del espíritu de Satanás, que va a venir a meterte en tu mente cosas para desanimarte, desalentarte, hacerte olvidar de Dios. ¿Cuándo un creyente es más atacado? Cuando se compromete a servir al Señor. Si alguno de ustedes se parara y dijeran, pastor, a mí no me ataca nadie, y yo te digo el texto de Efesios, despiértate tú que duermes. Cuando un creyente no es atacado por el enemigo porque está dormido, y entonces el enemigo dice, no lo ataquemos así no se despierta, dejémoslo que duerma. Estoy hablando en términos espirituales. Pero cuando un creyente se dispone a servir al Señor, es atacado por el enemigo. Todo tipo de ataque, todo tipo de mensaje, de comunicación que produce angustia y dolor. Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es cuando vos te decidís servir al Señor, cuando Satanás más te va a atacar. Porque parecería ser que es al revés, pero no es así. Satanás va a querer neutralizar tu deseo de servir al Señor. Satanás va a tratar de neutralizar tu deseo de honrar al Señor. En segundo lugar, cuando nos decidimos a compartir con otros los maravillosos hechos de Dios,
Pablo dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Dice, me voy a dedicar, no voy a hablar de otra cosa, de las cosas de Dios. Cuando vos te propones hablarle a otro del Señor, el enemigo te ataca. ¿O no? Cuando vos decís, le voy a hablar a esta persona, y la persona parece como que te va a escuchar, vos te preparás para ir a hablarle, y el enemigo te dice, no, se va a burlar de vos. Déjalo para una próxima oportunidad. No seas tan fanático. Respetá el libre albedrío de las personas. Vos no estás en condiciones. Vos que estás lleno de debilidades y de pecados. No, vos no. ¿Alguna vez escucharon esa voz ustedes? Me gustaría que me dijeran que sí, salvo que yo soy el único pecador de esta... Cuando te propones servir al Señor, cuando te propones hablar al Señor, el enemigo te ataca, te desanima, te desalienta. Y cuando te propones entregarle al Señor una parte de lo que vos recibís de Él, el enemigo te ataca. El mayor ataque de un cristiano el día domingo es cuando se dispone a preparar su ofrenda para el Señor. ¿De verdad o estoy hablando pavada? Voy a poner y dice, no será mucho, che. Y si después a fin de mes te falta plata. ¿Vos estás seguro que los demás ponen? El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Hermanos, no cosechamos abundantemente porque no sembramos generosamente. Es decir, que cuando estamos tratando de hacer algo bueno y portarnos bien es cuando más nos ataca. Y yo estoy seguro que en esta noche hay personas aquí que están justamente en ese momento, siendo atacadas por el enemigo, que trata de desanimarte, de desalentarte, de menoscabar tu dignidad de hijo de Dios. No servís para nada, nunca hiciste nada, como que dice, no va a andar. Porque el enemigo sabe que si consigue debilitar nuestra fe y nuestra convicción, nos anota en la lista de los dormilones, de los que no hacen nada, de los que nunca reciben ningún ataque, ninguna tentación, porque el diablo le dice a los diablitos, a este no me lo molesten, que duerme fenómeno, no hace nada, no sirve para nada. Así que Ezequías recibió este ataque después de haber servido fielmente al Señor. Y lo recibió, en segundo lugar, después de que el enemigo lo rodeó. Dice 2 Crónicas 32:2, Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarle. Está Ezequías en Jerusalén, en una ciudad era una ciudad chica, arriba de una montaña, pero no tenía la defensa preparada para un ejército tan grande, tan poderoso. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en prueba? Empezamos a decir, pero Dios no sabe lo que me pasa. ¿No será que Dios se olvidó de mí? Otro ataque del enemigo. ¿Vos creés que Dios se preocupa en lo que te pasa a vos? ¿Vos creés que Dios, el que maneja el universo, sostiene las estrellas en la palma de su mano, está interesado en vos, que sos tan poca cosa? ¿Quién te cree que sos vos? Y se corrió la noticia, y este rey conquistó 46 ciudades fortificadas
había más de 200.000 personas en cautiverio. Hacía 19 años que había conquistado el reino del norte y ahora venía por más, venía a conquistar el reino de Judá, Jerusalén. Y esto produjo una gran tensión emocional en todo el pueblo y en Israel. ¿Y saben qué hizo? En Judá, el reino de Judá. ¿Y saben qué hizo este rey Senaquerib? Este rey lo que hizo es mandó 3 delegados que le fueran a hablar a Ezequías, pero especialmente le fueran a hablar al pueblo. Y fueron con un mensaje tremendo de desaliento. Le dice: ¿ustedes creen que Egipto, el rey de Egipto, los va a venir a ayudar? Olvídense, no puede ayudar a nadie. ¿Ustedes creen que con los pocos soldados que tienen, ustedes pueden hacer algo? Están muertos. Dice, tienen 2.000 jinetes, le traemos 2.000 caballos. Ni 2. No tienen a nadie. Y lo peor que le dijo, ¿ustedes creen que Dios los va a ayudar a ustedes? No. Y a las pruebas me remito, dijeron, ¿el Dios de la ciudad tal lo ayudó? No, destruimos la ciudad. ¿El Dios del pueblo tal lo ayudó? No, destruimos ese pueblo. ¿El Dios de ustedes lo va a ayudar? No. ¿No vieron lo que sucedió con Israel? Les va a suceder lo mismo a ustedes. Y luego le dicen al pueblo, ¿no?, que estaban sentados en la muralla, escuchándolo, y no le crean a Ezequías, es un mentiroso. ¿Sabe qué le va a decir Ezequías ahora? Ezequías va a ir y le va a decir, Dios nos va a cuidar. Eso es lo que le va a decir, es un mentiroso, Dios nos lo va a cuidar a ustedes. ¿Tiene sentido esto para vos? Como Satanás viene y te dice, aflojá, estás en contra de todos. Dios no se va a preocupar por vos. Y por último, le hicieron a todo el pueblo una oferta muy tentadora. Le dijeron al pueblo, miren, dice, si ustedes se alían con nosotros y lo abandonan a Ezequías, nosotros lo vamos a llevar a un lugar bárbaro. Hay leche, hay miel, faltaba que dijera que había pileta de natación, spa. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo es muy astuto. Si no te puede desalentar haciéndote desconfiar de Dios, trata de hacerte creer en los espejitos de colores. ¿Me entendés eso? Mira que lo que yo te voy a dar es mejor, menos costoso. No tenés que pelear. Lo que vos estás haciendo es un capricho. Ya estás perdido. Te vamos a pasar por arriba. Vení con nosotros. ¿No es lo que escuchan los jóvenes de sus compañeros de escuela en la universidad? Vení con nosotros. Hacete de la manada. Es más fácil. La vida es mejor. Más cómoda, sin conflictos. ¿Para qué andar a contramano, hermano? Peleándose con todo. Sé del montón. No trates de hacer la heroica, de vivir la vida cristiana. Nadie la puede vivir. Aparte que nadie la puede vivir, Dios te abandona, te deja solo. ¿No es lo que te está pasando ahora? Miren las pruebas que tenés. Miren la enfermedad que hay en tu familia, o la falta de trabajo, o los problemas que tenés con tu compañero de trabajo, o los problemas que tenés en tu familia. Date cuenta. Es el resultado de que vos a Dios no le interesás. Vení conmigo, que está todo bien. Y la mayoría, desgraciadamente, no digo la mayoría, pero muchísimos creyentes compran espejitos de colores de Satanás.
Y se creen lo que Satanás le dice. Y en vez de creerle a Dios, le creen al enemigo de Dios, que es el padre de toda mentira, que nunca te va a dar lo que promete por dos razones: porque no lo puede hacer y porque no lo quiere hacer. Finalmente lo hizo sentir a Ezequías, y esta es la última gran tentación de todo este proceso, lo hizo sentir a Ezequías solo. Dice que en Isaías 32:5 dice que Ezequías dice: miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo. Y cuando el diablo te ataca, una de las maneras es te aísla de tus hermanos, te hace sospechar de ellos, te hace pensar que no cambia mucho ser miembro de la iglesia o no, total, nadie se preocupa por vos. ¿Viste que nadie te llamó por teléfono? ¿Viste que nadie se preocupó de vos? Estás solo. Es un mensaje del enemigo. ¿Te diste cuenta de eso? Mensaje del enemigo. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Para terminar. Dice que Segunda Reyes 19:14, Ezequías tomó la carta de las manos del mensajero. Le trajeron la carta con toda esa información, con todo ese mensaje de mentira, de desconfianza, y la leyó. Y luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor. Fue a la casa de Dios. ¿A qué otro lugar podía ir? Y con las cartas en la mano, fue y le dijo: Señor, mira, estos son mis enemigos. Mira lo que están diciendo. Que yo soy un mentiroso, que vos no nos vas a cuidar, que sos un Dios del montón, igual que los otros dioses, y que ellos nos van a pasar por arriba. Mirá, Señor, lo que están diciendo, que nos ofrecen una salida honorable, diplomática, económica. Señor, me presento ante ti. Dice que los hombres que fueron a Isaías expresaron así lo que quería decir Isaías, porque Ezequías, para que no se confundan, mandó a sus hombres de confianza a verlo al profeta Isaías. Y le dijeron a Isaías: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor, tu Dios, oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor lo castigue por las palabras que he oído. Eleva, pues, una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Ezequías confió en Dios, fue a la casa de Dios y buscó al hombre, al profeta de Dios, y le dice: Isaías, mirá lo que nos están diciendo, mirá lo que están pensando contra nosotros. Isaías descubrió que la cosa era tan grave que no podía confiar en su capacidad militar, que lo único que le quedaba era declarar y proclamar una completa confianza en Dios. Hermano, cuando estás en un momento difícil, cuando el enemigo te está desanimando, desalentando, perturbando, poniéndote en el banquillo de los acusados o sacándote de los acusados y tratando de venderte una prosperidad y una felicidad que nunca te va a dar, es el momento en que tenés que venir al Señor.
Es el único lugar donde vos vas a encontrar liberación de lo que hizo Ezequías. Y en su oración no pidió venganza personal, sino pidió que el nombre del Señor fuera exaltado, dice allí 2 Reyes 19. ¿Y qué dice para terminar la historia? Que Dios se agradó de Ezequías y prometió liberarlo. Mira, hermano, cuando Dios te ve humillado, cuando Dios ve que venís a Él en necesidad, cuando Dios ve tu dolor, tu fracaso, cuando Dios ve que sos capaz de poner tu orgullo y de venirme a decir, Señor, sin vos estoy perdido. Tírame una soga, dame una mano, el enemigo me está destruyendo, el enemigo me está mintiendo, me está sometiendo, Señor, líbrame. Es cuando el Señor se pone muy contento. Al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenés que, en medio de la lucha, en medio del ataque del enemigo, salir corriendo a buscar al Señor. Señor, Señor, vos me tenés como uno de tus hijos, vos me prometiste muchas cosas, Señor, ahora cumplílas en mi vida. Miren la respuesta del Señor. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudo, ni construirá contra ella una rampa de asalto, volverá por el mismo camino que vino, en esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Aleluya. Y cuando vos venís al Señor, el Señor te dice algo similar. Quédate tranquilo, nadie te va a tocar. Quédate tranquilo que mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. Quédate tranquilo que aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo voy a estar con vos. Quédate tranquilo que yo te tengo en cuenta. No se cae un cabello de tu cabeza sin que yo lo tenga en cuenta. ¿No los conforta esto, hermano? En medio del ataque del enemigo, de los mensajes de desánimo, de desaliento, de tentaciones, el Señor nos ofrece y nos promete que va a estar con nosotros. Es lo mismo, hoy va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La vasija de barro, siguiendo la canción que hoy hemos escuchado, somos nosotros, somos de barro. El barro no tiene ningún valor, esa es la idea. La porcelana tendrá valor, el cristal tendrá valor, el barro, una vasija de barro, una cosa prácticamente sin valor. Pero allí está el poder de Dios, para que la gente no mire la vasija, sino mire lo que hay adentro. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El proyecto de Dios no es que vayas de derrota en derrota, sino que tu vida sea de victoria en victoria. El proyecto de Dios no es que una sí y una no, sino que seas más que vencedor, que tu vida sea una vida que exprese el poder de Dios en un vaso de barro,
porque somos de barro, llenos de debilidades y miserias y contradicciones. Pero el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, porque cuanto más débiles somos nosotros, más fuerte es el Señor. Y cuando el creyente entra en esa dimensión, está en condiciones de enfrentar a cualquier enemigo, a cualquier mensaje del enemigo. ¿En esta semana recibiste algún ataque del enemigo? ¿Algún mensaje que te perturbó? ¿Algún mensaje que te dice que no servís para nada, que ya estás fuera de carrera, que el error que cometiste no tiene solución? El Señor viene y te dice, yo estoy con vos y te necesito. Ponete de pie, hay mucho para hacer todavía. No dejes que el enemigo te deje condenado a la falta de servicio o a la falta de consagración, a la falta de fruto, con esos argumentos tontos de que porque sos un pecador Dios no te va a usar. El Señor se especializa en usar pecadores. Usó a David, que era un pecador, usó a Pedro, que era un pecador que lo traicionó, usó a todos los discípulos que salieron corriendo cuando lo vinieron a tomar, porque Dios se especializa en hacer nuevas todas las cosas. Y Dios quiere hacer nueva tu vida. El enemigo te estuvo ganando, el enemigo te estuvo destruyendo, el enemigo te estuvo haciendo vacilar en tu fe, el enemigo te estuvo vendiendo espejitos de colores. Hoy es hora de que vengas al Señor y le muestres las cartas. Y le diga, mirá lo que hizo el enemigo. Y le digas, y yo me lo creí. Pero ahora me doy cuenta que es el enemigo, no es palabra tuya, Señor. La palabra tuya es, vos sos mi hijo. El Señor te dice, yo di la vida por vos. Yo te quiero mucho. No te voy a abandonar. El enemigo dice que no servís para nada, que no sos capaz, que no tenés ninguna habilidad, que nunca produjiste nada. Eso lo dice el enemigo. Yo dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vení, mostrame tu debilidad. Y el Señor te dice, el enemigo se volverá por el mismo camino que vino. Y yo agrego, silbando bajito, en esta vida no entrará. Dice, yo el Señor lo afirmo. Amén, hermano. ¿Termina la historia? ¿Qué hizo el Señor? En una noche, cuando estaban rodeadas la ciudad de Jerusalén, mandó un espíritu de muerte y 180.000 personas del ejército murieron en una noche. Y los que quedaron vivos salieron corriendo. Y se volvieron por el mismo camino que habían venido. Y Senaquerib, que había ofendido a Dios, entró a adorar a su Dios y sus hijos lo mataron. Así terminó el que se atrevió a hablar mal del Señor. Y Ezequías pudo ver una vez más el poder protector del Señor. Amén, hermano. ¿Tenés ataques en tu vida? Desánimo, desaliento, confusión, sospecha. Ataques que te aíslan, que te hacen perder confianza en tus hermanos. Ataques que te hacen creer que las cosas del mundo son mejores que las cosas del Señor. Trae esas cartas. Es decir, mira, Señor, estos son las mentiras del enemigo. ¿Qué vas a hacer? El Señor te dice, quédate tranquilo, yo me encargo. Yo me encargo. Vos humillate. No creas en eso. Vos humillate. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. El ataque que recibiste no está escrito en un papel, así que la única manera que tenés es
de verbalizarla en tu corazón, decirle, Señor, este es el ataque. Esto es lo que me está perturbando, esto es lo que me está atemorizando, esto es lo que está trayendo tristeza, esto es lo que ha hecho que yo no sirva. Le creí al diablo que ahora no te podía servir. Mentiras del diablo. Me quedo con tu palabra, Señor. Vos me amás, soy un hijo tuyo, un príncipe de tu reino. Cubrime, Señor, del ataque del enemigo. Restaurá mi fe y ayúdame en esta semana a caminar de victoria en victoria. En el nombre del Señor Jesús. Yo quiero, Señor, pedirte en esta noche por aquel hermano, aquella hermana que está siendo atacado por el enemigo, aquel hermano que está vacilando en su fe, aquel hermano que creyó que podía hacer cualquier cosa porque vos habías quitado su mirada de él. Yo te pido por aquel hermano que ha empezado a vivir una doble vida, creyendo en las mentiras del enemigo. Yo te pido por ese hermano, Señor, que está siendo atacado con un espíritu de sospecha con sus hermanos, de falta de amor. El diablo le dice que está solo, que no le importa a nadie. Que en esta noche, Señor, mi hermano se dé cuenta de este ataque del enemigo, lo exponga delante de tu presencia y vos le des la victoria y la libertad. Bendito sea tu nombre. Cuídanos en esta semana, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.